Que las páginas web como una herramienta, les voy a contar acerca del diseño inclusivo de páginas web y de los beneficios que esto les puede traer a sus empresas. Para esto voy a compartir pantalla. Sabemos que las páginas web como una herramienta son un recurso importante en muchos aspectos de la vida, en educación, en trabajo, en entretenimiento, etc. El éxito del Internet y de las páginas web ha hecho que millones de personas y empresas alrededor del mundo vivan de esas ganancias, en especial cuando se venden productos y servicios. Para poder lograr esto, debemos diseñar nuestra página web de manera que llegue a la mayor cantidad de usuarios posible. ¿Qué pasa si no todas las personas pueden disfrutar de nuestra página web? Incluso cuando ya han accedido a la página web, si no pueden visualizar bien la información, o si se pierden en el sitio y no pueden terminar la tarea que querían realizar. ¿Qué pasa si no logran apreciar bien lo que se está ofreciendo porque tienen algún tipo de discapacidad o algo que les imposibilite visualizar o interactuar en la página web? Bueno, perdemos clientes y muchas personas se quedan sin la oportunidad de poder informarse acerca de todas las opciones que tienen. Entonces, debemos considerar a estas personas con capacidades especiales al crear un sitio web. A pesar de que existe una gran parte de la población con problemas visuales y otro tipo de discapacidades, la mayoría de las veces no se les toma en consideración al momento de diseñar una página web. Es posible que incluso ni siquiera se piense en ese tipo de usuarios en lo absoluto. Y esto va a crear claramente barreras de accesibilidad que hacen que los sitios web sean casi imposibles de utilizar para algunas personas. La web debe estar diseñada para que todo el mundo pueda usarla independiente del tipo de computador, el tipo de dispositivo, el software, el idioma, el lugar donde vive o sus capacidades. ¿Han visitado alguna vez una web y se han sentido frustrados porque no pueden utilizarla bien o porque no encuentran algo? ¿Les ha pasado alguna vez que tienen que leer un texto demasiado pequeño o que abren una página web en un teléfono móvil y no funciona bien, ¿cierto? Si han pasado por estas experiencias, entonces es probable que hayan entrado a una web con una baja accesibilidad. Entonces nosotros debemos hacer el contenido más accesible para cualquier tipo de persona. Hablamos entonces de diseño inclusivo. Debemos diseñar para la inclusión, que significa hacer que el contenido sea más accesible para cualquier persona que se enfrente a un problema y que pueda dificultar el uso entonces de una página web tradicional. La accesibilidad web es una estrategia de diseño que permite que los sitios web o que las aplicaciones o algún otro tipo de software sean más fáciles de usar para todo tipo de usuarios y que no sean excluidos debido a sus habilidades o a sus necesidades especiales. Si de repente tenemos que entrecerrar los ojos para leer un texto pequeño en un sitio, nosotros que no tenemos ningún tipo de discapacidad fuerte, ¿cierto? Es probable que una persona con una discapacidad visual grave no pueda leerlo en lo absoluto. Si agrandamos ese tamaño de texto, quizás podemos mejorar, ¿cierto?, la experiencia y la accesibilidad para todos los usuarios, sin exclusión. Por lo tanto, si queremos que nuestra web promocione de manera exitosa nuestro servicio o nuestros productos, debemos esforzarnos por crear sitios web inclusivos que sean fáciles de navegar y de entender para todos. La accesibilidad es uno de los principales objetivos de la estrategia de diseño inclusivo. La accesibilidad web significa que los sitios web, las herramientas y otras tecnologías estén diseñadas y desarrolladas de tal manera que todas las personas puedan utilizarlas. Más concretamente, las personas deben poder percibir, comprender, navegar e interactuar con una página web. Es esencial que la web sea accesible para facilitar igualdad de acceso y oportunidades a las personas con distintas habilidades. Pero ¿cómo lo logramos? La accesibilidad web depende de muchos componentes, incluyendo tecnologías web, navegadores y, por supuesto, diseñadores, desarrolladores y propietarios de las páginas web. Si ustedes no construyen su propia página web, si se lo encargan a otra empresa, pueden exigir a esa empresa que se cumpla con las pautas mínimas que aseguran una buena accesibilidad al sitio. Para abordar esta preocupación por el diseño de sitios web accesibles, el consorcio World Wide Web desarrolló una serie de estándares de accesibilidad que deben
cumplir, ¿cierto?, en todas partes que desarrollen este tipo de web. No siempre se cumple, por supuesto. Este documento se conoce como pautas de accesibilidad al contenido web y tienen relación mayormente con el diseño de la interfaz de la web. Y el objetivo principal de una interfaz de usuario es comunicar información a los usuarios, los y las usuarios, y esto se hace a través de retroalimentación visual, o sea, es decir, mostrando todo el tiempo los resultados de las acciones que ha realizado dentro de una web el usuario. Para retroalimentar visualmente al usuario debemos usar un lenguaje que sea visible y que se refiere, ¿cierto?, a todas las técnicas gráficas utilizadas para comunicar el mensaje o el contexto. Esto incluye el diseño de la página, el layout, la organización de la información. También la tipografía es importante, una selección correcta de la tipografía, color y textura, que se utilizan colores que transmitan, ¿cierto?, la información de manera apropiada, imágenes, que usar signos, símbolos, iconos que sean apropiados, ¿cierto?, animación, o sea, que también se utilice visualización con imágenes dinámicas. Sonido, es importante también que haya una retroalimentación sonora, no solamente visual, también ocupamos los sonidos y la identidad visual, que bueno, es súper importante para poder mostrar la identidad de la empresa, gráficamente hablando. Es importante en el diseño, ¿cierto?, mantener la información de manera ordenada. El contenido bien organizado ayuda a los usuarios a orientarse y a navegar eficazmente. Aquí vemos dos ejemplos, ¿cierto? En el lado izquierdo vemos mala organización, tenemos la información toda desordenada, y en el lado derecho tenemos buena organización, mostrado las opciones en columnas, bien ordenado, todo alineado. Esa es una manera clara de mostrar la información. Las personas son capaces de visualizar y entender fácilmente una información que está bien organizada, como se ve en el ejemplo. Las páginas web deben tener títulos claros, como vemos en la pantalla. Podemos usar contrastes para poder diferenciar o destacar algo. Es importante la jerarquía, ¿cierto? Poner primero lo que es más importante, o en un tamaño más grande, que haya un espacio en blanco. Necesitamos no tener todo saturado de información. Entonces, hay una serie de guías que podemos nosotros utilizar para diseñar nuestra página web de manera que sea lo más clara posible. La forma en que se aplican estas pautas de diseño también dependen de los contextos de uso, o sea, no siempre vamos a poder aplicarlos igual en todos los casos. Siempre es importante entender quién es nuestro usuario objetivo y cuál es nuestro objetivo, qué queremos mostrar. La información la vamos a visualizar, ¿cierto?, a través de representaciones gráficas, y estas representaciones gráficas son muy variadas, pero nos vamos a centrar en estas tres cosas por el momento. El uso de tipografía, de símbolos, de colores, de imágenes y otros gráficos estáticos y dinámicos se usan para transmitir información, conceptos, emociones. Por eso es importante que los utilicemos correctamente. Con respecto a la tipografía, cualquier interfaz debe ser muy fácil de leer. La tipografía dentro de la interfaz es súper importante. Cualquier tipo específico de información debe ser comunicada eficazmente con un estilo que sea consistente. O sea, tratamos siempre en una página web de utilizar el mismo tipo de tipografía. Todas las tipografías usadas deberían ser del mismo estilo, por lo menos, aunque si no es siempre igual, al menos tener el mismo estilo. Para ver información por pantalla siempre se sugiere utilizar fuentes de tipo Sans, como lo vemos acá. La fuente tipo Sans es una fuente más simple, no como la que vemos acá abajo, la que dice I am Serif, que es la fuente que tiene serifa, que tiene, ahí donde se ve destacado en rojo, tiene como esas pequeñas terminaciones, como detalles. Esas letras se utilizan más para la información que está impresa. Ya nosotros, cuando trabajamos para mostrar información por pantalla, lo deberíamos hacer utilizando fuentes de tipo Sans.
Al igual que con los colores o con las fotografías, las tipografías también transmiten emociones y sensaciones, entonces tienen una influencia en el mensaje que queremos transmitir. Entonces, de cierta manera tienen la fuente su propio idioma. Eh, Pueden decir cosas más allá de las palabras, ¿cierto? Pueden parecernos casuales, exóticas, neutrales o muy gráficas, y es importante que consideremos el mensaje que queremos transmitir antes de elegir una fuente, una tipografía. También es importante limitar el uso de diferentes tipografías, ya lo había mencionado antes, pero aquí podemos ver en el ejemplo que usar muchas fuentes puede hacer que el texto sea muy complicado de entender, no se vea muy lindo tampoco, ¿cierto? Y entonces se recomienda usar pocos estilos de fuentes, de manera que el diseño quede más claro, más limpio y más fácil de entender. Es importante ser consistente con el uso de las fuentes. Y se recomienda usar solo una o dos fuentes, máximo tres, como mencioné anteriormente. En esta imagen vemos un screenshot de la página de Airbnb. Este es un ejemplo, un buen ejemplo de una página web que utiliza una tipografía de manera consistente. Solo vemos ahí en la pantalla que utiliza el mismo tipo de letra, ¿cierto? Y se hace muy fácil de entender lo que se está mostrando. Con respecto a las imágenes que utilizamos en nuestras páginas web, estas deben ser siempre de alta resolución. Si nosotros utilizamos imágenes como estas que están pixeladas, que tienen baja resolución, entonces nuestra página web, nuestro diseño se va a ver poco profesional. Debemos usar imágenes de alta resolución, como la que vemos en la pantalla, y además tienen que ser imágenes bien nítidas. O sea, pueden leer ese texto que está ahí, está muy borroso. Los textos y las imágenes deben ser súper nítidos. Si las letras que nosotros vemos en la pantalla no están claras, el usuario no va a poder realizar, ¿cierto?, nada de manera efectiva, le va a costar entender lo que se está diciendo. La claridad sin esfuerzo excesivo, entonces, es esencial para la comprensión correcta en cualquier pantalla. Si el texto no es nítido, no importa qué letra estemos utilizando, va a ser ilegible igual para el usuario. Con respecto al color, bueno, el color es súper importante, ¿cierto? Proporciona la atmósfera general y el estado de ánimo del sitio. O sea, hay que elegir los colores con cuidado para evitar, ¿cierto?, una mala experiencia, una experiencia confusa o poco clara. Cada color y sus asociaciones tienen un significado que puede expresar distintas emociones, distintos mensajes. Ahí vemos en el ejemplo marcas que utilizan los distintos colores y que en realidad quieren transmitir cosas distintas. Se sugiere, ¿cierto?, utilizar las teorías de la percepción del color. Entonces, es súper importante porque el color comunica. Entonces, también tenemos que considerar los códigos, respetar los códigos de uso cultural y profesional. Entonces, como les decía antes, cuidado con el uso de colores y de contrastes. Esta imagen molesta, este fondo azul fuerte con la letra roja molesta, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta imagen? Ha disminuido un poco el contraste, pero aún así, si lo miramos mucho rato, nos va a causar cierta molestia en nuestros ojos. Ahora podemos ver que está mejor. ¿Cierto? Está mejor. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un fondo oscuro y una letra clara. Entonces se recomienda usar fondos oscuros, letras claras, o fondos claros y letras oscuras. De manera que el contraste sea alto y podamos entender fácilmente lo que está en la pantalla. El color y el contraste siempre van a ser piezas fundamentales dentro del diseño web. Debemos asegurarnos de que los elementos de diseño cumplan con las proporciones mínimas de contraste de color para asegurar la legibilidad para los usuarios con algún tipo de discapacidad visual, y también va a mejorar obviamente la experiencia para los clientes que no tienen ningún tipo de discapacidad visual. Tenemos que considerar las necesidades de los usuarios con daltonismo. Aquí podemos ver esas imágenes, estos circulitos que tienen números adentro. Estas son pruebas que se hacen a personas para saber si tienen daltonismo o no. O sea, las personas con una visión relativamente normal pueden fácilmente distinguir qué números hay dentro de los círculos, ¿ya? Pero las personas con algún tipo de daltonismo
ven de manera diferente, así como lo vemos en la pantalla. Nosotros lo vemos de esta manera y ellos lo ven de esta manera. ¿Ya? No logran diferenciar bien las tonalidades de los colores. Finalmente, vamos a hablar de los principios heurísticos de usabilidad. Cuando diseñamos una web, siempre debemos tratar de cumplir con los principios heurísticos de usabilidad, ¿ya? De Nielsen. Entendemos que la usabilidad es la facilidad que tienen los usuarios de relacionarse con la interfaz de nuestra página para que podamos navegar en ella. Son como unas reglas generales que hay que seguir para, o que se deben aplicar al diseño de las interfaces de un sistema, como las páginas web. Estos principios se utilizan para evaluar el nivel de usabilidad en general. Y teniendo en cuenta que si una página web tiene buena usabilidad, entonces podemos asegurar nosotros una buena experiencia de usuario. Y que por lo tanto las personas o los clientes, los usuarios van a querer volver a visitarla porque tuvieron una buena experiencia antes. Por lo tanto, la usabilidad básicamente se considera como una garantía si nosotros seguimos estos principios. Nosotros vamos a garantizar que nuestros productos interactivos, como la página web o aplicaciones, sean fáciles de aprender, efectivos de usar y que sean agradables desde la perspectiva del usuario. Entonces, los principios de usabilidad son 10, como vemos en la pantalla, y cuando están listados, ¿cierto? Primero tenemos la visibilidad del estado del sistema, o sea, en una página web siempre tenemos que mostrar lo que está pasando. El principio número 2 es relación entre el sistema y el mundo real. O sea, el sistema debe hablar el mismo lenguaje que hablamos los usuarios, nada de usar palabras extrañas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vemos el tarrito de la basura, nosotros sabemos que eso es para eliminar un producto. Usar ese mismo lenguaje y no cambiar nuestro modelo mental que ya tenemos tan arraigado. El tercero, el control y libertad del usuario. Los usuarios deben poder volver fácilmente a un estado anterior, o sea, tenemos que tener siempre la opción de deshacer o de rehacer. No confiar en el volver atrás que tiene el explorador, siempre tener una opción disponible para que el usuario pueda volver atrás a alguna acción. Por ejemplo, cuando tienen un carrito de compras, que tenga la opción de eliminar algo del carrito y luego hacer la compra. El principio número 4 es consistencia de estándares. Siempre, ojalá, seguir, repetir los patrones para no confundir los usuarios. La prevención de errores es el principio número 5. Mejor prevenir los errores, de repente mandando mensajes como para asegurarnos de que alguien quiere realizar una acción. ¿Está seguro que quiere comprar? ¿Está seguro que quiere cancelar la compra? ¿Ya? Pero además de eso, también es importante que cuando cometemos un error o sucede algún error, aunque no sea culpa nuestra, el sistema nos avise y nos muestre mensajes diciéndonos, bueno, se cometió este error y cómo poder solucionarlo. Y número 6, trata de reconocer, dice que reconocimiento antes que recuerdo, o sea, hay que intentar en la medida de lo posible de mostrar objetos, acciones y opciones para minimizar el uso de la memoria del usuario. O sea, mantenerlo siempre, está relacionado con el otro principio, mantenerlo siempre informado de qué estamos haciendo, dónde estamos. Ya, por ejemplo, no sé, mostrar el historial de los productos que se han visitado recientemente para no tener que recordar o mostrar qué es lo que yo compré antes para no tener que estar recordando qué es lo que compré antes. El número 7 es flexibilidad y eficiencia de uso. Es importante personalizar las acciones frecuentes. O sea, por ejemplo, dar la opción de usar shortcuts a los usuarios que son más experimentados para que sea más eficiente. El número 8 es estética y diseño minimalista, o sea, intentar simplificar siempre, mostrar todo muy, muy simple para que el usuario se fije en lo que realmente importa, ¿cierto? Google es un claro ejemplo de diseño minimalista. El principio número 9, ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y solucionar errores. Los mensajes de error deben expresar claramente cuál ha sido la causa del problema. ¿Les ha pasado que alguna vez les aparece error 404? Y es como, ¿qué error es ese? Deberían el sistema mostrarnos un mensaje bien claro y decirnos, bueno, este error es lo que ocurrió, de esta manera podemos solucionarlo. Y finalmente tenemos el principio 10, que es el de documentación.
Un ejemplo de esto es como las preguntas frecuentes. ¿Ya? Siempre tiene que haber o un tutorial o preguntas frecuentes o algo que nos ayude a informarnos acerca de la duda que nosotros tengamos. Y bueno, finalmente, ¿qué podemos concluir? ¿Cierto? Como se mencionó antes, la accesibilidad web va a ser siempre buena para el negocio. ¿Ya? El diseño accesible va a mejorar siempre la experiencia y la satisfacción de las personas, de los usuarios, en distintas situaciones y para distintos tipos de dispositivos. Ojalá, ¿cierto? Siempre aplicar la accesibilidad web para todos los tipos de dispositivos en que podamos ver una página web, eh, tablets, teléfonos móviles y obviamente computadores. También aplica esto a los Smart TV. Además, la accesibilidad siempre va a poder ayudar a mejorar la marca, va a impulsar la innovación y va a ampliar el alcance en el mercado. O sea, el diseño web inclusivo puede ayudar a maximizar la audiencia de potenciales clientes. Por lo tanto, les invito a implementar estas medidas y después que nos cuenten cómo les ha ido. Muchas gracias, ya llegamos al final de esta presentación. Les agradezco que hayan asistido a esta charla, espero que les haya parecido interesante este tema. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir al mail que aparece ahí, lgo@talca.cl. Que tengan una excelente jornada. Hasta pronto.